Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes hoy nos acompañan aquí en este conversatorio que estamos emitiendo desde la Universidad del Biobío en adhesión al Día de los Patrimonios en Chile 2022. Estamos muy contentos de continuar con actividades virtuales con la colaboración de artistas, de investigadores, de conocedores de distintas disciplinas. Desde la Dirección de Extensión en la Universidad del Biobío hemos tenido la posibilidad de compartir con ustedes presentaciones artísticas de folclore, de música coral, de teatro, de artes visuales, de poesía y permanentemente actividades del ámbito cultural que la Universidad del Biobío durante el año 2021 y también durante este 2022 está realizando con el apoyo del Ministerio de Educación a través de su proyecto de apoyo a iniciativas de carácter nacional, AIN, y que hoy día nos permite realizar este conversatorio que se ha titulado Música, Poesía y Patrimonios de Lota y que estará a cargo del profesor Héctor Uribe Ulloa, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta actividad de la Universidad del Biobío y a quien quiero contarles que es un lotino, como es el gentilicio de Lota, nacido en Lota y además hizo toda su infancia, su escolaridad infantil en Lota y luego la enseñanza secundaria o la enseñanza media, como decimos en Chile, a unos cuantos kilómetros de allí en San Pedro de la Paz. Continuó sus estudios en la Universidad de Concepción, luego fue estudiante en España en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde hizo una especialización, y bueno, y terminó teniendo un magíster en la Universidad del Desarrollo, aun cuando sus estudios continúan, como también continúan sus publicaciones de diversos libros para aportar al estudio, al conocimiento, a la difusión de la cultura tradicional, de los patrimonios, no solo de la zona del carbón, sino de una parte importante del territorio de la región del Biobío. Bienvenido, profesor Héctor Uribe Ulloa. Muchas gracias, don Héctor Campos. Muchas gracias al Departamento de Extensión de la Universidad del Biobío por esta invitación, para conversar, para dialogar y también tener un momento de reflexión en torno a uno de los tantos patrimonios nacionales, pero con una identidad muy importante que es la música, la poesía y otros patrimonios de Lota. Vamos a continuar Sí. en esta introducción para irnos directo a su conversatorio, profesor, saludando al director de extensión de la Universidad del Biobío, el académico Leonardo Seguel. Bienvenido, director. Muchas gracias, Héctor. Bueno, en nombre de la Dirección de Extensión de la Universidad del Biobío, saludamos, por supuesto, a nuestro invitado Héctor Uribe Ulloa, que es muy conocedor de la cultura y de los patrimonios de Lota, investigador, profesor de música, profesor de la Universidad de Concepción, y sin duda un honor tenerlo para poder reflexionar en torno a ese maravilloso patrimonio que nos ofrece Lota, una ciudad emblemática, ciudad minera que está cargada de significado cultural, social, arquitectónico, y que sin duda la música y la poesía es la síntesis perfecta del espíritu de esa comunidad que sigue siendo aún un referente de una vida comunitaria intensa que se desarrolló desde principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX también hasta nuestros días, pero que está también en un momento de fragilidad, y eso no se debe perder. Por eso la importancia de estos conversatorios, para poner en relieve una cultura que nos deja un mensaje maravilloso de solidaridad, de comunidad, a través de sus hornos comunitarios, de sus lavaderos, de estos pabellones, de toda la instalación industrial que todavía permanece y se resiste a desaparecer. Es sin duda un ejemplo, ¿cierto?, de persistencia cultural, y que esperamos que en este conversatorio Héctor nos haga revivir a través de
la expresión más humana, más sensible, una de las más sensibles, ¿cierto? Unas de las más sensibles, la música y la poesía. Así que bienvenido, Héctor, y a todos los que nos están escuchando para este importante Día de los Patrimonios de Chile. Y sin duda que Lota tiene un lugar preferencial en esta vida cotidiana y urbana que desarrolló a principios del siglo XIX. Muchas gracias. Gracias, director. Toca Lota, ¿no? Te toca a ti, director, porque tú tienes un arraigo en tus antecedentes familiares con Lota. La Universidad del Biobío también los tiene en su conservatorio de música. La señorita Laurencia Contreras, que dona el conservatorio de la Universidad del Biobío, nació en Lota. Y, por supuesto, también debemos destacar que Héctor Uribe, hasta el año 2021, ha estado ligado a la Universidad del Biobío, siendo académico en el Departamento de Estudios Generales, donde estas disciplinas se estudian por parte de los estudiantes de pregrado en la Universidad del Biobío. Estimado Héctor Uribe Ulloa, le quiero contar que esta emisión será luego en diferido, compartida a través de Mundo Televisión, Municipio Castro TV, Radio Universidad del Biobío y Universidad del Biobío Televisión. A través de esos medios tendremos la oportunidad de multiplicarnos en audiencias y para que ellos también puedan, quienes se conecten a esos medios, conocer de esta trayectoria tan importante que tenemos justo aquí en la región del Biobío, en una zona que, como decía nuestro director, destacó desde ya hace 200 años. Lota tiene muchos patrimonios que probablemente en su conversatorio, estimado profesor Ulloa, van a estar presentes, pero quisiera destacar solo, y por mencionar algunos, entiendo que en este momento hay 11 hitos patrimoniales que son destacados en esa comuna, pero hay hitos nacionales que ocurrieron allí. Por ejemplo, se tuvo la primera hidroeléctrica, las primeras calles, las primeras casas que en Chile se alumbraron con electricidad fueron de Lota. Lota movió al mundo con la producción de carbón mineral. Hoy día está el Chiflón del Diablo, que es uno de los pocos socavones mineros con ventilación natural y que está siendo ocupado como hoy día un gran centro de difusión de la minería, para conocer del sacrificio de los mineros, para poder compenetrarse, ser parte del esfuerzo que la minería del carbón, que todavía existe en países de Europa, en países de África y en la India, pero nosotros lo teníamos aquí a 40, 50 kilómetros. Bueno, de eso y mucho más estaremos compartiendo en este conversatorio que desde la Universidad del Biobío, la Dirección de Extensión, realiza con el apoyo del Ministerio de Educación a través del programa de apoyo a iniciativas de carácter nacional. El conversatorio Música, Poesía y Patrimonios de Lota. Bienvenido, profesor Uribe. Muchas gracias, don Héctor Campos. Bien, como se ha señalado, la extracción del carbón en Lota es la que dio el sustento económico por casi 150 años a todos los habitantes de la zona. En ese periodo, la gente, ¿no es cierto?, acumuló un acervo cultural que con el correr del tiempo es lo que nosotros conocemos en nuestra actualidad como un patrimonio muy único y con características propias. Este conversatorio lo vamos a realizar en torno a mi experiencia sobre estos temas, a través de entrevistas en terreno, análisis musical, transcripciones, revisión de fuentes, documentos, etcétera, que se fue construyendo un acervo bastante grande de un material muy rico y que yo encontré necesario darlo a conocer. Su música, su poesía, pertenecen a un patrimonio, yo diría que de alguna manera es el menos conocido. Lota, al existir actualmente las viviendas donde vivían los mineros, son arquitecturas que cobran un valor en sí por estar todavía vigentes. Por lo tanto, lo que mayormente conocemos de Lota es la parte arquitectónica y de patrimonio más bien
de infraestructura. Sin embargo, vamos a dar una mirada en torno a este otro patrimonio también, y que es muy interesante de ir recorriendo. Este recorrido lo voy a organizar a través de cómo se va dando este patrimonio a través del tiempo y también dentro de un contexto social. Ya no es solo una descripción, diríamos, de los patrimonios o de los monumentos, sino que también dentro de un contexto social, histórico, para que el relato de alguna manera esté vinculado con la sociedad minera del carbón. Aquí van a surgir varias preguntas y que yo también me las hago y las dejo abiertas para un posible diálogo y poder dar respuesta más adelante. Es decir, toda esta riqueza musical que vamos a conocer, ¿en la actualidad se puede considerar patrimonio musical? ¿Las nuevas generaciones han considerado todo este acervo popular? Y una última pregunta, ¿qué pasa con la comunidad actual en Lota? Es decir, ¿ellas reconocen y valoran todas estas expresiones como patrimonio minero? Es lo que vamos a dejar planteado y esperamos dar respuesta también a lo largo de esta presentación. Lo primero es partir desde el comienzo, es decir, desde el campo a la mina. Los primeros mineros que llegaron a la zona del carbón y también al Lota fueron campesinos que comenzaron a migrar de sus zonas rurales para de a poco ir estableciéndose ya en forma definitiva en la incipiente minería del carbón. Por lo tanto, hay versos, hay canciones que dan cuenta de este periodo fundacional. Una antigua tonada narrativa grabada e interpretada por el grupo Denukuyul de Lebu nos da muestra de cómo era este proceso cuando venía la gente del campo y llegaba a trabajar a la mina del carbón. Una tonada muy hermosa, esta tonada dice en sus versos: el hijo que yo tenía se llamaba Juan José, tanto que yo lo quería que en el enganche se fue. En el enganche se fue, yo le di mi bendición, se fue con otro destino a las minas del carbón. Escuchemos esta hermosa tonada llamada El hijo que yo tenía. El hijo que yo tenía se llamaba Juan
y de que partió el enganche que yo no duermo tranquila, decía el último verso de esta hermosa tonada de coleo, que toma como primer verso el último verso de la copla anterior. Ya va enganchada, va enlazada y va cumpliendo la función que dice el texto. Fíjense esta forma tan especial de trabajar el verso con la melodía. Ya habla de enganche y la canción habla precisamente de eso, de este enganche, de cómo se producían la relación, muchas veces de amigos, familiares, que ya estaban trabajando y volvían al campo, ¿no es cierto? Y se producía el enganche para atraer más gente a la mina. Y este enganche, yo tuve la oportunidad también de conocer el testimonio de don Ezequiel Fuentes. En el año 1996, yo le hice una entrevista a un antiguo exminero de Lota. En ese tiempo él tenía 83 años y nos contó su experiencia de cómo fue su llegada a las minas del carbón. Y él dice en esta entrevista: a mí me entusiasmó venir a estas tierras mi primo, quien se vino primero de allá de Mulchen, y me contaba que aquí había plata todos los días, no como allá, que comíamos caldillos, porotos y pancutras. Los solteros nos veníamos y nos quedábamos. Ese fue el testimonio de don Ezequiel Fuentes. Es decir, había una nueva forma de empezar la vida, había otra forma de comenzar, y principalmente los jóvenes llegaban a la zona y se quedaban. Transitaban también del campo a la ciudad en los periodos principalmente de invierno. Cuando bajaba la producción agrícola en los campos, venían a trabajar a las minas del carbón. Hay otro verso muy hermoso que también da cuenta de esta situación. Dice: mi negro cuando se fue me dijo que no llorara, que echara penas al agua, pero que no lo olvidara. Mi negro está muy lejos, distante vive. No tengo más consuelo cuando él me escribe. Cuando él me escribe, distante está. Me deja más pesares cuando se va. ¿Quién quedará entonces más triste? ¿El que se va o el que se queda? Hay una antigua cueca también de tradición campesina que relata estos sucesos de esta primera etapa de consolidación del minero del carbón. En una versión del grupo Chilligüén de Lebu, recopilado por el gran profesor, folclorista y difusor de nuestra cultura del carbón también, don Víctor Aranda, y estas cuecas, estas tonadas, la anterior también, él se la recopiló a la señora Juana Concha de Lebu. Escuchemos este segundo audio sobre esta canción del grupo Chilligüén. En Lebu tengo una novia y en Pehuen tengo una moza. Otra tengo en Santa Rosa, que me recato en nombrarla. La que tengo en Antiguala, a nombrarla no me animo. Y cuando voy a Tres Pinos, por las niñas soy buscado. Me llaman el tonto pavo, y así será mi destino. Que calla sus penas, mi vida que sufre y calla sus penas, mi vida corazón, corazón que sufre y calla, mi vida no lo tiene cualesquiera, mi vida no hay corazón como el mío, corazones hay muchos, mi vida pero variable. Yo no sé cómo el mío, mi vida ya es tan estable. Yo no sé cómo el mío, mi vida ya es tan estable. Y es tan estable y sí, mi vida yo me arrodillo. De ver que tú no cumples, mi vida con lo que a ti
Entonces, una vez que ya llegan a trabajar a las minas del carbón, a trabajar a Lota, se van quedando en este barrio que se va armando, configurando con una nueva identidad. Por lo tanto, ya empieza a aparecer el barrio, un barrio que está lleno de esfuerzo mancomunado en el trabajo diario del minero y también en el trabajo de su camará. Camará es el término que se utiliza en Lota para referirse a la mujer del minero. Ella encargada de todos los quehaceres domésticos dentro de este barrio, con una forma de sociabilizar muy particular. ¿Ya? Hay un apego primero al trabajo de parte del minero y también hay un apego al territorio de parte de quienes viven en este nuevo lugar. La vida de los pueblos mineros de Coronel, de Maule, Schwager, Lota, sector Lota Alto principalmente, Uranilago, El Evo, ¿no es cierto?, se va a caracterizar por la forma de vida colectiva, solidaridad, sentido de pertenencia y lucha. Aspecto significativo en la construcción de una comunidad que empieza a surgir y desde ahí surge esta cultura muy particular. El barrio minero va a ser uno de los lugares generadores de identidad, producto de la convivencia diaria de sus pares. Y esta convivencia se va dando por la forma de vivir, una forma muy colectiva a través de estos pabellones, en estas imágenes que estamos viendo. Estas imágenes son de 1950 aproximadamente, donde en este barrio estaban también los pabellones, lo constituía un barrio minero, lo constituía también los lavaderos colectivos y lo constituía también los hornos colectivos. Tenemos los pabellones, los hornos colectivos, los lavaderos y me falta uno, los servicios higiénicos, que también eran colectivos, es decir, en cada casa habitación llamada pabellón, que era de un espacio muy reducido, no tenían los servicios higiénicos en forma individual, sino que estaban en otro lugar dentro del barrio, apartado de la casa habitación, y que eran también de carácter colectivo. Estas imágenes que estamos viendo son de época y del tiempo en donde se hacía este trabajo colectivo y esta forma de vivir en el barrio de Lota. Voy a leer otro testimonio de una persona también muy importante dentro de la cultura minera y que ella vivenció todo esto de el barrio en la zona minera. Y dice así: cuando yo viví en el pabellón 34, recuerdo que de niña la entretención era ir a ver las películas al biógrafo. Llegábamos a la plaza todos los niños con sus banquitas de madera. El barrio era como una gran familia. Si a una le faltaba algo para el almuerzo, se lo pedía a la vecina y todos compartían. Y para la fiesta de los mineros, a veces los papás no podían salir con sus hijos. Entonces las vecinas los llevaban a los desfiles, a las ramadas. También cuando moría alguien, todos ayudaban a preparar la casa. Los gloriados, las malayas, éramos bien unidos. En el barrio también se veían a las mamás lavar a los mineros, que llegaban todos negros de la mina. Como antes en el pabellón solo había una llave de agua en medio para 30 casas, las mamás los lavaban afuera. Todo el día se mantenían las puertas de las casas abiertas para ventilación y se criaban aves en jaulitas al lado de afuera, con las que se preparaban las cazuelas después. Antes en el barrio se miraba a todos como familia, con cariño. De ahí que ahora todavía se mantiene una linda amistad con la gente del barrio. Este es el testimonio de doña Josefina Millar, que ya a sus 91 años, esta es una fotografía actual de doña Josefina, es considerada como patrimonio de Lota, patrimonio vivo de Lota. ¿Ya? Ella, por medio de su música también y de sus vivencias, proyecta esta cultura minera del carbón. Yo he aprendido mucho de doña Josefina. Ella me ha entregado muchos testimonios, muchos relatos y nos ha compartido su experiencia de vida. Dentro también de toda esta arquitectura del barrio minero estaban, ¿no es cierto?, los pabellones. La fotografía que vimos
con esa plaza jugando los niños y de fondo los pabellones. Estas habitaciones, ¿no es cierto?, colectivas y que son declaradas actualmente, tan declaradas como patrimonio, diríamos, local, en la categoría de barrio típico. El barrio típico de Lota Alto fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales en el año 2014 como barrio típico. Por lo tanto, entra en la categoría de patrimonio. Grisnedi Sepúlveda, que viene de una familia también muy importante en Lota, una familia de músicos, de una tradición riquísima en la cultura minera del carbón. Ella es una destacada profesora lotina, se ha encargado de recopilar y también es compositora y de difundir este patrimonio musical en dos agrupaciones que quiero señalar hoy día, en el grupo Fayamán y también en la versión de niños, de estudiantes de Lota, con la versión del grupo Fayamancitos. Quiero que escuchemos y observemos esta producción de Grisnedi Sepúlveda, titulada El pan de mina, donde nos da la idea de cómo era el barrio en la zona minera de Lota. Brindo por las mujeres de la zona del carbón, que acompañó en esta vida a los hombres del carbón. Y así nació el pan de mina, para alimentar a su gente, por ser luchadoras y fuertes, y cuidar de sus hijos. Se merecen homenaje por ser grandes personajes. En los hornos, caramba, de mi barrio, como oscuros, caramba, socavones, como oscuros, caramba, socavones, se fraguó, caramba, el pan minero. Estos videos, esta música, ciertamente que nos ayudan a conocer la realidad social del minero, conocer cómo era el barrio de Lota, y el trabajo de Grisnedi es muy interesante porque ella trabaja con generaciones nuevas y gente mayor en torno a nuestro patrimonio musical y tradicional. En relación a cómo estos repertorios comienzan a llegar a la zona del carbón, o de qué manera se van apropiando, es en relación a el acontecer, a lo que ocurre en el cotidiano, lo que ocurre en el barrio, lo que ocurre en los pabellones, y también en el interior de la mina. Por tanto, la vida del minero transcurrió tanto en el subsole, por citar a nuestro gran Baldomero Lillo, como también en el subterra, donde se perfiló una forma de comunicación e interacción dada en la relación cotidiana de los miembros de la comunidad. Es en definitiva la forma de vida y su condición de trabajo la que generó expresiones culturales adoptadas y adaptadas a una realidad social. Es decir, acá no hay géneros nuevos musicales, no hay creaciones nuevas, sino que es de una tradición riquísima de cultura popular de varias vertientes. Cuecas, valses y romances vienen a constituir parte del repertorio musical minero que viene de su tradición campesina. Pero también se incorpora la música de salón, de este salón de mediados del siglo XIX, que es traspasado a los mineros por la servidumbre que trabaja
para los dueños de las minas, que ellos tenían sus fiestas, sus encuentros con otro tipo de repertorio. Acá se incorporan valses, polcas, cuadrillas, que desde el piano, ¿no es cierto?, de los salones, pasan por un proceso de aculturación. Por ejemplo, ese mismo repertorio pasa a la guitarra campesina, con afinaciones, con formas de tocar, las mismas melodías, los mismos repertorios, lo hemos encontrado, estas cuecas, polcas, cuadrillas, en versiones instrumentales para guitarra. Y un tercer elemento en este proceso de hibridación musical también, y de adaptación de nuevo repertorio, tiene que ver con la música popular. Toda la música que llega desde el cine, por ejemplo, con Fuerza Lota, que llega después desde la radio, o desde la música ya más comercial, esos repertorios de alguna manera también influyen para este proceso de hibridación musical que yo señalo, y sobre todo cómo se van apropiando de melodías, de ritmos y de géneros musicales. Pero esta apropiación es con un fin particular. Hay un uso aquí del contrafactum en relación a que mantienen melodías, ritmos, pero le cambian el texto de acuerdo a su realidad, a una realidad muy identitaria de la forma de vida del minero. Y un ejemplo de esto lo quiero compartir con ustedes, que es de una canción muy popular en nuestro país de los años 40, un cuplé español grabado por Raquel Meyer y que estuvo de gira en Concepción, en Santiago y en Concepción, Argentina primero, luego Santiago de Chile, y luego pasó, dicen los estudios, que pasó por Concepción y fue muy popular en la década del 40. Esto también se populariza luego, en la década del 40, mediados del 40, década del 50, a través de la música mexicana, que también llegó con fuerza a la zona del carbón, y entre estos artistas, este mismo cuplé, llamado La hija del penal, hay también una película a propósito de esto, de la artista Elena Vargas, de México. Entonces, aquí hay un ejemplo de contrafactum, como este mismo tema, esta misma canción, primero una versión española, que pasa a una versión mexicana, luego pasa ya a una versión minera, con La hija del penal se transforma en Lota como la hija del mineral. Quiero que escuchemos con atención esta primera versión que está tomada de Elena Vargas. Yo creo que vamos a escuchar una parte del tema, no completo, para luego escuchar la versión ya desde las minas de Lota, en la versión de La hija del mineral. Del penal me llaman siempre a mí, porque mi padre fue un carcelero. Nunca jamás sentí ni conocí el amor, solo las penas de un prisionero. A cierto día, al ver a un preso, no sé qué cosa pasó por mí, que con los ojos le mandé un beso y en mi plegaria y yo dije así: ay, Virgencita del Consuelo, ven, ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. Ay, Virgencita linda, salva, lo que quiero su cariño ser, el preso eterno de mis amores. Bien, ahí teníamos el primer ejemplo de esta versión mexicana del tema La hija del penal. ¿No es cierto? Que es una mujer joven que se enamora de un prisionero. ¿Cómo eso cambia? ¿Cómo se transforma? Y ahora con un sentido mucho más social, con un sentido mucho más potente, se toma este tema, se toma esta canción y se transforma en La hija del mineral. Esta versión que vamos a escuchar fue recopilada por el profesor de Talcahuano, también un
recopilador importante en la región, el profesor Jorge García, quien en Coronel encuentra esta versión y se la recopila a la señora Albertina Riveros. Escuchemos, por favor, La hija del mineral. La hija del mineral, me llaman siempre a mí, porque mi padre fue un minero, jamás sintió la fe de ser explotador, sino que tuvo que ser obrero. Con mil angustia yo le veía cuando se iba a trabajar. Cuando llegaba me daba pena y me ponía junto a él a llorar. Ay, madre de organización, ayúdame a salvar la situación, porque mi padre es organizado. Ay, madrecita, sálvale, lo que los ricos le han usurpado. Bien, ya tenemos la versión de La hija del mineral, un tema muy arraigado y al ser un tema muy antiguo todavía es recordado y es cantado. La misma Josefina Millar a mí me lo compartió, ella también lo recuerda, lo conoce, y Patricia Chavarría, otra gran importante investigadora de la cultura campesina de nuestro país, también hizo trabajos en Lota, en la zona, y también hay una versión que ella recopiló en Lota de este mismo tema. Ahí vemos cómo un tema viaja, ¿no es cierto?, de un lugar a otro y cómo se queda en definitiva en la zona minera del carbón. Otro ejemplo de esta hibridación musical lo encontramos también en las cuecas de tradición campesina. Hay una cueca muy famosa en nuestro país que es en la Plaza de la Victoria. Mataron un picaflor, del corazón le sacaron la bandera tricolor. Y hay varias versiones de esta misma cueca. Sin embargo, también se produce este mismo proceso, y aquí además entra el trabajo que decíamos de esta música de salón, porque además hay una interpretación de esta cueca en guitarra, pero con afinación tradicional campesina, en afinación de cuadrilla, un tipo de afinación con ese nombre que encontramos en Lota. Vamos a ver un video en la ejecución, un trabajo mío que realicé hace un tiempo ya, a otro gran maestro de la música minera, don Luis Sepúlveda Robles, quien es uno de los grandes exponentes también de este patrimonio vivo que tenemos en la zona. Así que veamos este video, cómo esta Plaza de la Victoria se va transformando este texto campesino y luego toma ya elementos de la zona del carbón.
Entonces, en esta segunda parte de la cueca, si escuchamos con atención, empiezan a nombrar lugares: la Plaza de la Victoria, la Plaza de Schwager se pasa, la Playa de los Rojas, el Muelle Maule, la Punta de los Jureles, Buen Retiro. Se va ligando con una realidad, ¿no es cierto?, más propia, más de nuestro lugar. Todo este repertorio también está plasmado y muy poco estudiado y conocido en lo que es la poesía popular. Esta poesía de antiguos mineros que además se daban el tiempo en sus momentos libres de escribir como los poetas populares que existen en nuestro país. Por lo tanto, sus reivindicaciones y luchas sociales del minero también se ven reflejadas en su poesía, con claros acentos de una identidad que se va a ir afianzando con el paso del tiempo. Un claro ejemplo fue en la historia del carbón, fue la huelga larga de 1920, ¿ya? Esta huelga hemos encontrado nosotros hermosos versos de poetas de la zona que lo publicaron en la sección llamada Lira Popular del periódico El Siglo en la década de 1950. Yo hice mi último trabajo en torno a eso, y es lo que quiero compartir acá, mostrar, que es este libro, Poesía Popular Minera en el periódico El Siglo, 1952 a 1958, y acá hay una compilación de la poesía que escribían los mineros y que enviaban al periódico para ser publicada. De ahí que me encuentro con muchos versos que hablan sobre este hecho importante en la parte social de reivindicación del minero, y uno de ellos es el llamado la huelga grande de 1920. Solo un fragmento de este verso dice: esto fue en Curanilahue, tierra donde yo nací, contaré cómo la vi, la huelga que se ganó. Cuando la huelga estalló, el año 20 corría, duró pues en 60 días y se llamó huelga grande, y la gente sufrió de hambre y de explotación moría. Estos versos pertenecen a un poeta de Curanilahue que publicó en el diario El Siglo en 1953, el poeta Francisco Díaz. Otro gran poeta de Coronel, don Juan II Plasencia, también dedicó unos versos a este mismo hecho histórico y lo llamó Recuerdo del año 20. Voy a leer también un fragmento de este poema. Dice así: recordando el año 20, cuando se dio la gran nota, Schwager se unía con Lota, Curanilahue y Lirquén, dos hombres muy chiquititos que unían los sentimientos, eran Guillermo Vidal y el otro Carlos Barrientos. Pues hubo en Curanilahue un dirigente fogoso, hoy día descansa en paz, fue don Armando Troncoso. Y va relatando y contándonos a través de sus versos cómo aparecen destacados dirigentes sindicales de ese tiempo, y esta huelga era general tanto en Curanilahue como en Lota como en Coronel. Y también, a modo de ejemplo, hay otro verso, otro poema muy, muy hermoso que se llama La huelga de 1920, que explica lo que sucedió ahí. Pero en lo que hemos encontrado en el diario El Siglo es que este poema no estaba completo. La misma edición del diario señala que se solicita a algún lector que conoce y que pueda completar este verso antiguo, que por favor envíe los datos al periódico. Nosotros logramos completar ese verso ahora, porque encontramos una versión musical del mismo llamada Un día 13 de enero. Y dice en la versión más moderna, diríamos, porque esa era del año 50, que ya era considerado ahí un verso antiguo de la zona. Esto es del año 70 aproximadamente. Dice: un día 13 de enero hubo una incorporación, se declararon en huelga los mineros del Chiflón. Al pique grande vinieron a sacar a sus compañeros,
por la línea se encontraron piquetes de carabineros. Dijo un teniente atrevido, despejen la puerta al pique, si no la despejan luego, yo les mando a disparar. Dijo un valiente chiflonino, si quieren dispare al tiro, que para estos 4 gatos no le aflojamos ni un pelo. Y justamente estos últimos 2 versos de esta cuarteta es lo que no estaba completa en la lira popular del periódico El Siglo. Con este recorrido, a través de los versos, a través de la poesía y a través de este patrimonio inmaterial, a través del barrio como lugar y elemento donde acontece lo cotidiano, es lo que se va acumulando y se va generando un patrimonio particular. Por lo tanto, desde tiempos muy remotos, la cultura minera, hoy reconocida como patrimonio, se fue traspasando de generación en generación, cumpliendo un rol social de expresión popular. Los mineros y sus familias, tanto en Schwager, en Maule, en Lotilla, en el Chiflón Carlos, en Pilpilco, los utilizaron como una forma cotidiana en sus fiestas y celebraciones, dando un fuerte acento de identidad y de orgullo de ser minero. Están declarados en la actualidad, como señalaba don Héctor Campos, ¿no es cierto?, 11 monumentos históricos, ¿ya?, declarados oficialmente. A eso hay que sumar 2 nuevos, ¿ya? Uno, declarado como, no como un monumento histórico, sino que como zona típica, que es todo el sector de Lota Alto, donde ahí están 2 pabellones, el teatro, la parroquia Matías Cousiño, el sector piscina de obreros, el sector casino de obreros, todo el eje central de Lota Alto, desde el sector de Calero Sur hasta el sector de Fundición. Y además, en el año 2015 se agrega uno más. Este es el menos conocido como monumento histórico declarado. Con declaratoria oficial me refiero, porque hay muchos monumentos en Lota, ¿no es cierto?, como estos patrimonios vivos que no tienen una declaración, diríamos, oficial, pero sin embargo son reconocidos por la misma gente como patrimonio. El último que me refiero es a la colección de cerámica artística de Lota. Está reconocida oficialmente como patrimonio histórico. Por lo tanto, ya contamos con 13 patrimonios reconocidos en Lota. Aquí yo tengo unas piezas muy diferentes y muy llamativas, figuras de animales, floreros, sujetalibros, paragüeros, tazas para el café, etcétera, etcétera. Existe una infinidad de figuras, tanto decorativo como utilitario, que eran las piezas que yo nombré que se fabricaron en esta fábrica de cerámica en Lota, y que también tengo trabajos que dan cuenta de aquello. Salió este primer libro, Cerámica de Lota, Patrimonio Cultural de un Pueblo. Ya hablaba ya de patrimonio cuando todavía no estaba oficialmente inscrito, para que vean que el patrimonio muchas veces no va en línea o no en el mismo momento cuando se hace una declaratoria oficial. Por lo tanto, aquí vienen las preguntas que decíamos al comienzo, es decir, ¿quiénes declaran patrimonio? ¿Cómo saber si algo es patrimonial o no? Hay varias preguntas que de alguna manera quedan ahí para ser respondidas más adelante. En la música tradicional, la poesía, ¿a qué tipo de patrimonio corresponde? Cuando en nuestro país no hay todavía una definición oficial que diga música patrimonial, es decir, la música estaría dentro del patrimonio cultural inmaterial, ahí cabría este tipo de música a lo que estamos haciendo referencia. ¿Qué pasa entonces con la música que es escrita? ¿Qué pasa con la música de partituras? ¿Cabe en otra categoría? Entonces muchas cosas que todavía no están del todo resueltas. Para terminar, considerar el aporte a la construcción de un patrimonio es lo que de alguna manera hemos intentado ilustrar con esta charla, con este conversatorio, que es una construcción. El patrimonio en Lota es una construcción de identidad, una construcción social. Por lo tanto, no va a depender de una, de dos, de una persona, de instituciones, del gobierno,
va a depender de muchos actores para generar y para representar y considerar el patrimonio. Por lo tanto, me tomo de los últimos lineamientos que ha hecho la UNESCO, donde habla de portadores de cultura, ¿ya? Que en ellos debería recaer gran parte de esta transmisión, reproducción, transformación, creación y formación cultural. Ellos son los encargados, estos portadores de cultura. Hacemos referencia acá, por ejemplo, a Luis Sepúlveda, que lo mostramos, a Josefina Millar. Ellos son los portadores de cultura, quienes deberían, ¿no es cierto?, de alguna manera preservar o definir o dar alguna mirada en torno a lo que nosotros tenemos que considerar como patrimonio cultural inmaterial o como patrimonio en general. Lota actualmente está en un proceso que se quiere postular para ser considerado patrimonio cultural de la humanidad. Quiero terminar con otro video también de la producción y de la difusión de Grisneri Sepúlveda, donde junto a su padre, a don Luis Sepúlveda, interpretan una de las tantas versiones, y muy bonita por lo demás, de la cueca El Puerto de Lota, para después dejar espacio a preguntas o algún tipo de reflexión de las personas que nos acompañan. Música, poesía y patrimonios de Lota. Gracias, profesor Héctor Uribe, por compartirnos parte de lo que han sido sus publicaciones, lo que es su experiencia como investigador, lo que también hemos podido asimilar en parte respecto de lo que históricamente se ha desarrollado y pertenece e identifica a Lota. Estamos en este conversatorio desde la Universidad del Biobío, organizado por su Dirección de Extensión, con el apoyo del Ministerio de Educación a través del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Nacionales, en el Día de los Patrimonios en Chile 2022. Este conversatorio que nos llevó aquí mismo, en la región del Biobío, a compartir a través de Facebook Live estas experiencias, esta trayectoria histórica de un lugar tan emblemático para la economía, para el desarrollo de esta zona y de nuestro país. También destacamos el hecho de que esto también lo podrán ver quienes hoy día no han logrado conectarse a través de Facebook, a través de Mundo Televisión, Municipio Castro Televisión, también Radio Universidad del Biobío y Universidad del Biobío Televisión. Profesor Uribe, permítame, antes de dar paso a otras preguntas que probablemente puedan surgir, compartirle a manera de
de respuesta rápida, algunas palabras que usted tuvo y otras que están identificadas con la cultura de Lota, que sería bueno traerlas a colación como un vocabulario, como un lenguaje también identitario en Lota. Camará. ¿Qué es camará? Sí, yo mencioné que en Lota y en la zona del carbón se habla mucho de la camará, para referirse por camará a la mujer, a la compañera del minero, que es un término que se utilizó en la jerga popular minera para referirse a la mujer, a esa que siempre acompaña, que está ahí, que además de los quehaceres del doméstico, de la casa y todo eso, en muchas ocasiones, y hay trabajos también que dan cuenta, ella era de las que acompañaba en toda la reivindicación social también, ya marchas, en situaciones de conflicto, estaba siempre presente ahí la camará. Lulo. El lulo, uno de los tantos manjares que tenemos en Lota, y que es el pan de mina, de esta cueca de Grisnere, ¿no es cierto?, que nos ilustraba. Este pan de mina en forma ovalada es el que se le llama lulo. Ese pan crujiente, dorado, con chicharrones, o recién calentito con un poquito de mantequilla, es un manjar de los dioses, y era la dieta obligada de todos los mineros. Necesitaban tener mucha fuerza para trabajar al interior de la mina. Carbonada. La carbonada era el plato típico también, un caldo muy enjundioso, con trozos de carne, de vacuno, con papas, con diversos ingredientes, y que también acompañaba principalmente antes de ir a trabajar un caldo, una carbonada. Y el nombre carbonada viene por lo que nació en la cultura del carbón, ¿no? Hay varias teorías, yo ahí tengo de lo que ha salido publicado, de lo que ha salido en televisión, de lo que ha salido en los medios, que hay varias cosas que es parte de la historia, parte también de lo que se le fue complementando después y se fue diciendo que era producto de esto, de lo otro. Pero es un plato campesino que, como esto mismo que surge con la poesía, con la música, ¿no es cierto?, va cambiando y se va quedando en la zona del carbón. Gloriado. El gloriado es un brebaje, una preparación muy potente también, que se utiliza solo para los velorios, ¿ya? En Lota, con esta relación de vivir en pabellón, moría alguien del barrio, del pabellón, inmediatamente todo el pabellón se organizaba para producir y para hacer este evento del velorio. Y ahí viene este brebaje que se prepara a medianoche, a las 12 de la noche, con aguardiente y con otros elementos que se mantienen prácticamente en secreto, pero que es un brebaje caliente para soportar el frío, por ejemplo, en las noches de invierno, porque en Lota se velaban a las personas toda la noche, se acompañaba al difunto toda la noche. Yo sé que la labor del minero del carbón es muy distinta a la labor del minero del cobre, por ejemplo, que en Chile también lo tenemos y que sigue siendo una actividad de producción económica muy importante, la producción del cobre, digo. Pero aquí, en las condiciones de producción en la minería del carbón, hacía que existiera poruña. La poruña fue un implemento muy antiguo que utilizaron los mineros, que era una especie de, ¿cómo decirlo?, de un cuerno de vacuno, ¿ya?, que se utilizaba, se partía por la mitad, y los antiguos mineros lo llevaban a la mina para sacarse un poco el sudor, y el sudor en la mina venía también con polvillo de carbón, por lo tanto se les creaba en su cuerpo, trabajaban a torso desnudo, ya en los frentes de carbón donde el calor era muy grande, por lo tanto eso se les pegaba en la piel, y un poco para refrescarse se pasaban eso que era una poruña.
una especie de cuerno de asta de vacuno, ¿no es cierto?, que era como para raspar y quitar ese polvillo pegajoso, molesto. Así, bueno, yo sabía también que lo hacían con alguna concha de gualbo, de almeja o de cholgua, ¿cierto? La idea era que no había la posibilidad de ducharse, entonces con esto Claro. se sacaban el sudor y la mugre que se les pegaba en su labor minera. Lavaderos. Los lavaderos era lo que observamos en las imágenes, en las fotografías. Estos lavaderos comunes, ya donde era una especie de pabellón con techo para proteger de la lluvia, pero era un gran lugar con bateas, diríamos, separados de cemento, un bloque de cemento separado con bateas para que cada persona pudiese lavar su ropa. Lo interesante del funcionamiento de estos lugares comunes, de tanto lavaderos como hornos colectivos, tenían todo un sistema para organizarse y ver quién lavaba primero, quién podía ocupar, quién no. ¿Ya? No estaba en ese tiempo el teléfono para decirle, vecina, voy a lavar yo primero, un WhatsApp, vecino, no. Por lo tanto, había otro sistema de comunicación y era dejar una prenda de ropa ahí, en ese lugar. Si estaba eso, era porque eso ya estaba tomado, por lo tanto no podía llegar otra vecina a quitárselo. A veces también llegaba vecina a quitarse y se producían ciertas riñas ahí bien sabrosas en el bar. Gracias, profesor Uribe. Quiero contarte que en este momento, ahora en pleno 2022, he leído hace poquito que en Santiago de Chile hay a lo menos 3 proyectos de edificio donde existen estos espacios comunitarios. Es decir, en el departamento de aquel edificio no hay un comedor, porque ese comedor es comunitario. En alguna parte del edificio solo está destinado a comedor. Hay otra parte destinada solo a lavandería o lavadero. Otra parte destinada a las actividades sociales, como podría ser el espacio para ver televisión o para descansar un rato, lo que llamamos el living. De manera que eso permite que los departamentos, que son cada vez más pequeños, liberen espacio para aquello. Y existe también un espacio donde, a propósito, pueda también la gente reunirse a preparar alimentos en común, habiendo varias estaciones de preparación. Bueno, ya lo vimos durante el siglo XIX y una parte importante del siglo XX en Lota, está volviendo. Esto es en el afán de mejor utilizar el espacio o el escaso espacio que hay en las habitaciones superpuestas en estos rascacielos que de vez en cuando también son noticias por el mal vivir, producto de que poco espacio, mucha gente y condiciones muy poco naturales, por ejemplo, para el descanso, para la relación social. No existe una plaza, no existe un parque, no hay nada de eso. Así que Lota sigue presente en algunas soluciones que el urbanismo ha ido dando a estas cuestiones que tienen que ver con la convivencia humana, y por supuesto que en el Día de los Patrimonios de Chile 2022 no podemos también dejar de recordar y de mencionar. Nuestro director, Leonardo Seguel, está también con nosotros. Él es arquitecto y seguramente más de algún comentario le mereció algunos de los aspectos que abordó el profesor Héctor Uribe en este conversatorio Música, Poesía y Patrimonios de Lota. Sí, gracias, amigo Héctor. En realidad hace reflexionar este trabajo de investigación a través de la música y la poesía que ella involucra, porque sin duda el patrimonio intangible es una fuente de riqueza para poder recrear el patrimonio a través también de la emocionalidad de las personas. La vinculación emocional es fundamental para, de alguna manera, este patrimonio hacerlo revivir y que además se integre con el presente, la tradición, la modernidad, pueda traducirse no solo, ¿cierto?, en lo físico, sino que también en aquello que queda entre lo material. Sin duda
las atmósferas de los lugares, la luminosidad, hasta los aromas pueden ser recreados de tal forma que se puedan integrar, ¿cierto?, a la vida cotidiana. Y finalmente, ¿para qué queremos patrimonio? ¿Para qué queremos conservar los patrimonios? Es para que de alguna manera se produzca una conexión, una interrelación entre lo físico y lo inmaterial. Ese intersticio que queda entre las cosas que son los soportes de la realidad, para que podamos revivirlos, podamos volver a sentir y podamos volver a compartir esa intersubjetividad que en algún momento se vivió en Lota, por ejemplo, en esto que citaba muy bien Héctor, ¿cierto? Los pabellones, los corredores, incluso hasta la vida subterránea que está está latente en Lota, ¿cierto? Ese mundo que quedó atrapado, quedó sellado, pero sin duda está en la memoria colectiva y que se puede reinterpretar. Esa recreación, sin duda, es una manera de poder revivir el patrimonio en una forma vital y en la cotidianidad. Hay muchos estudios hoy día que hablan de la dimensión emocional que tiene el patrimonio, porque finalmente eso es lo que produce el arraigo, la identidad, es lo afectivo. Y a través de lo afectivo es como se puede lograr esta conexión a través de la música, incluso la arquitectura también es un soporte, pero no muere en lo físico, sino que es en lo que configura esas atmósferas, esos espacios, esas sensaciones, y sin duda que esa subjetividad que cada uno vive, hay que compartirla, y la síntesis de estas subjetividades es lo que permite la intersubjetividad que compartimos. Eso es sin duda un objetivo, es un desafío que plantea justamente esta ponencia muy interesante, que a través de la música se revelan ciertas claves identitarias que a veces quedan perdidas en el tiempo, pero que tenemos que recuperarlas, tenemos que ser capaces de hacer un rescate cultural de nuestros propios ambientes, de nuestros propios territorios, para así querernos más, para pensar que de una vez por todas que nuestra cultura es valiosa y que solamente va a ser capaz de trascender si la estudiamos, si la analizamos en esas sutilezas también que tiene que ver con la dimensión emocional que es parte del patrimonio. Muchas gracias, director. Bueno, nos ha llegado un saludo desde Puerto Rico, la maestra Alida Weber. Ella ha sido parte de nuestro quehacer de extensión artística universitaria en el ámbito de los canto coral y nos ha escrito saludándonos desde Puerto Rico. Yo aquí, ya terminando esto, quisiera terminarlo con lo mismo que tú lo propusiste, estimado profesor Uribe, porque creo que allí hay identidad, hay talento, laboriosidad, hay un resultado inesperado para una cultura rural o de constitución rural como Lota, y me refiero a la cerámica de Lota. ¿Cómo surge y cómo llega a ser uno de los tantos patrimonios históricos de esa comunidad? Bueno, la cerámica de Lota, conocida actualmente por su producción artística, por estas piezas que tengo acá atrás, ¿verdad? Son tan antiguas, es decir, la fábrica de cerámica en Lota es tan antigua como la empresa del carbón, ¿ya? Un hecho bastante desconocido. Se hacían bustos, se hacían estatuas de gran tamaño de destacados próceres nacionales. De eso solo conocemos lo que los libros han dejado por escrito, pero no tenemos ese tipo de piezas. Lo que sí hay es un par de esas piezas de gran tamaño que están, bueno, más que un par, es una, que está en el Parque de Lota actualmente y que es de este tiempo de finales de 1800, ¿ya? A comienzos de 1900 aparecen estas jardineras de cerámica Lota, de esta misma fábrica, aparecen y comienzan a adornar la mayoría de las plazas de nuestro país. Digo estas jardineras, esas mismas que teníamos en la Universidad del Biobío, en la parte de afuera, antes de entrar, y que con esta remodelación que han hecho,
Yo le he seguido la pista a esas jardineras y todavía no he podido dar dónde están. Tengo bastante temor que la hayan destruido o que se hayan perdido. ¿Ya? Esas jardineras, las mismas que están en el parque, y que hay un juego de esas jardineras, que son estas de 1 metro, un poco más de 1 metro de tamaño, para poner flores, plantas. Hay unas sillas también, unos sillones que son de exterior, y también una mesa. Es este juego. Todo eso es lo que se producía en esta fábrica de cerámica. Pero ya en 1930, en esa década, empiezan a aparecer estas figuras decorativas y utilitarias, y que son también juegos de té. Por eso que de fabricación chilena, fabricación nacional, una de las más antiguas que circularon en todo el país, fueron estas piezas para té, tazas, jarros, lecheros, platos, etcétera, que eran de lota, ¿ya? Luego viene todo esto de China, que para los más jóvenes, ¿no es cierto?, están acostumbrados más a ese tipo de losas que a la de producción nacional. Pero esto es muy, muy antiguo. Viene, como digo, toda la parte decorativa y utilitaria de la década de 1930, y como empresa de cerámica, productos cerámicos, también fabricaban ladrillos refractarios, ladrillos para la construcción y otras piezas. Esto está documentado y parte en paralelo con la empresa del carbón, 1852 aproximadamente. Muchas gracias, estimado Héctor Uribe. Bueno, uno de los libros de Héctor Uribe Ulloa nos habla de la loza de Lota, la cerámica de Lota, y bueno, también es parte de lo que podemos conocer visitando Lota, leyendo Lota, y por sobre todas las cosas, aprovechando estas instancias que nos motivan tanto desde el año 2009, como es el Día de los Patrimonios en Chile 2022. Agradecemos la exposición del profesor Héctor Uribe Ulloa. Confiamos que podremos seguir compartiendo desde la Universidad del Biobío otros aspectos de nuestra cultura tradicional, otros aspectos de expresiones culturales y artísticas de Chile, de América y del mundo, con motivo de distintas fiestas, de distintos encuentros, con motivo de formatos que hoy día son desafiantes, como suele ser esta posibilidad de compartir en directo y en diferido estas actividades que la Universidad del Biobío realiza a través de la Dirección de Extensión, y en esta oportunidad con el apoyo del Ministerio de Educación a través de su programa AI. Para los auditores que nos verán a través de Mundo Televisión, Municipio Castro TV, y que nos escucharán en Radio Universidad del Biobío, y también podrán vernos por Universidad del Biobío Televisión, nuestro saludo cordial desde la Universidad del Biobío en Concepción, nuestros agradecimientos a quienes nos han ayudado para hacer posible este conversatorio, música, poesía y patrimonios de Lota.